Vamos entonces a nuestra siguiente expositora, quien nos va a hablar acerca de hábitat colectivo en Punta Arenas, conjuntos habitacionales del Estado y la empresa privada. Va a estar a cargo de Daniel Ambrosetti Garrido, arquitecto, magíster en Ciencias Sociales, mención Patrimonio, y académica del Departamento de Arquitectura UMAC. Invitamos entonces a Daniela para que nos muestre hoy día la presentación que nos tiene preparada. Adelante. Bien, gracias Ángela. Voy a compartir aquí. Me avisan cuando estemos ok, por favor. Está perfecto. Bueno, buenas tardes a los presentes. Comienzo por agradecer la oportunidad que nos entrega hoy la Dirección de Investigación y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio para difundir la investigación que realizamos como arquitectos desde el Departamento de Arquitectura de la Universidad. La siguiente presentación se aboca principalmente a mi tesis de magíster en Ciencias Sociales, pero que al inscribirse en el proyecto de investigación Anillos de Patrimonio Industrial, Formas de Habitar Colectivo en el sur de Chile, tuvo como resultado diversos productos de investigación en paralelo a la tesis y que continúan produciendo conocimientos desde el rigor científico. Bueno, si bien el tiempo es acotado, a modo de indicarles el orden de presentación, comenzaré por el origen y objetivo principal de investigación, para continuar con una breve explicación de la base metodológica, seguido por un esquema sinóptico que entrega el estado del arte sobre el cual se asienta la investigación, y un breve paso por los conjuntos de estudio, y que se irá entrelazando con lo que podemos denominar como hallazgos, productos y derivaciones. Para comenzar, es importante señalar que la investigación se gatilla a partir del interés por explorar, principalmente desde la disciplina del espacio, la problemática de escasez de vivienda, y que al inicio de la investigación al menos fue exigua respecto a la producción de conocimientos en torno a la dimensión material en el sur de Chile, y más específicamente en la región de Magallanes y Antártica chilena, en donde se detonaron diversas soluciones habitacionales. Si bien la investigación se inscribió en un proyecto Anillos de Patrimonio Industrial, en la tesis se optó por indagar en conjuntos que no necesariamente eran propiamente de una industria particular, pero que se asociaban a la noción de vivienda obrera, a pesar de que en el transcurso de la investigación se ampliara hacia la noción de vivienda económica, y que tuvo como principal objetivo comprender las expresiones espaciales de hábitat colectivo, que difiere de las aproximaciones desde la disciplina del espacio que se han hecho en la ciudad, que tiende a la edificación en torno al casco histórico y o a viviendas unifamiliares de particulares, y que surgieron en la ciudad de Punta Arenas a mediados del siglo XX, a la base del proceso de industrialización vivido en dicho periodo como resultado de la acción del Estado y la industria local. Cabe señalar que a la base de la metodología de este tipo de investigaciones se encuentra la revisión exhaustiva de documentación que, dada la propia naturaleza de la problemática local y la poca producción de conocimiento al respecto, se deben levantar y sistematizar datos desde distintas fuentes primarias de información. Además, al iniciar, entre comillas, desde cero, es necesario la dedicación horaria a la digitalización y el redibujo de los antecedentes recopilados, para luego dar paso al análisis y la discusión de la información. A modo de sinopsis, cabe señalar la necesidad de establecer el estado del arte que entregan los conceptos que contextualizan la investigación, tanto en un marco nacional como local. En lo nacional, la investigación se contextualiza en la preocupación política por el espacio obrero, en un contexto de nacional desarrollismo, en donde, a partir del concepto de fomento a la construcción de viviendas, se crearon diversas instituciones, leyes y la articulación de la participación de privados, exponenciando a su vez una modernización cultural como base del pensamiento arquitectónico, y que repercutió a nivel local en la expansión de la ciudad en un contexto de industrialización que, de la mano de instituciones públicas como la Caja de la Habitación o de leyes de exención de impuestos para privados, se gatilla la construcción de dos representaciones emblemáticas de hábitat colectivo,
que se determinan como las primeras de mayor envergadura en la ciudad y que son los casos estudiados. En el caso del Estado, la población Mauricio Brown, y en el caso de la empresa privada, la población obrera Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. Cabe señalar que se preocupó relevar la información símil entre ambas poblaciones en estudio a modo de cumplir con los objetivos y hacerlas comparables. Para ubicar los casos tratados en la investigación, muestro aquí a modo de referencia un plano de 1965 que evidencia que la población Mauricio Brown, el primer caso de estudio, estaba en las entonces afueras de la ciudad, cercanas a lo que es aún el Club Hípico, y que se emplazó en la prolongación de Avenida España, en la Hijuela 34, que pertenecía a Mauricio Brown, entre las calles que hoy son Capitán Guillermos y Coronel Mardones, con un primer sector que se constituyó entre 1948 y 1950 al lado poniente de lo que hoy es el Hospital Naval y el Club de Tenis, y un segundo sector entre 1951 y 1952 que se separó del primero debido a la indefinición de la propia Avenida España. Y finalmente un tercer sector que se ubica al otro lado de la entonces definida Avenida España, y la calle Ignacio Centeno, que se construyó entre 1954 y 1956, correspondiente a esto que nos nombraba el doctor Daniel Matus respecto a las viviendas que se habían destinado para ENAP. En su desarrollo se realizó el cruce de datos de diversas fuentes primarias hasta llegar a sistematizar una cronología de cada caso. Durante su realización fue necesario ir tomando nuevas decisiones a partir de la información que iba emergiendo. Por ejemplo, se encontró que el tercer sector, que solo fue nombrado y no detallado en esta tesis, si bien fue proyectado por la Caja de la Habitación, se construyó luego de la creación de la Corporación de la Vivienda como continuadora de la Caja, por lo que se tomó la determinación de establecer la disolución de la institución a cargo de la población y por tanto la creación de la Corvi como remate del periodo de estudio que inicialmente se había propuesto hasta 1956, cuando se culminaba este tercer sector. Y que, por suerte, estuvo la oportunidad de complementarlo, al menos en su dimensión espacial, en un capítulo del libro de la colección Los Ojos de la Memoria, número 22, editado por CICES en Gijón, España, durante este año 2020, en donde se completó el examen atento de las 3 etapas que demostraron que, por desarrollarse en paralelo a procesos de consolidación de políticas habitacionales en el país y al diseño del instrumento de planificación local, inscrita además en un proceso de reactivación económica regional, hizo mutar la morfología urbana y se adecuó a dimensiones diversas que dieron valor al espacio social, permitiendo reconocer al conjunto habitacional como una expresión trascendente de la ciudad heredada. En el segundo caso, también para contextualizar su ubicación, se emplazó aún más lejos del trazado de damero inicial de la ciudad, al oriente de la que hoy es Avenida Bulnes y que se denominará como Avenida La Pampa, y colindante a los terrenos de Vicente y Antonio Kusanovich, de quienes se adquieren los terrenos, y entre las calles Manantiales y Enrique Abello. Si bien no se materializó en su completitud, es importante señalar que su urbanización fue completa en este paño de terreno junto con las viviendas de los predios más cercanos a la avenida Bulnes, dejando sin edificar los paños de terreno al oriente de la plaza que articula sus manzanas y que fueran vendidos en 1967 a trabajadores de la ENAP para erigirse la población Enápolis, también aludida por el doctor Matos. En el caso de la población obrera, tanto como fue necesario recoger los antecedentes del Estado en el caso anterior, aquí tuvo que complementarse el estudio con un aspecto histórico que tiene que ver con la conformación de la empresa misma y su repercusión en la región de Magallanes como una de las industrias de mayor auge a fines del siglo XIX, y así
entregar el contexto sobre el cual se decide la construcción de la población. Como se aprecian en la comparación de las cronologías, el modo de producción de este hábitat colectivo fue mucho más expedito que el anterior, estableciendo una de las diferencias entre la construcción del espacio social desde el Estado y desde los capitales privados. A pesar de que en ambos casos tienen dependencias el uno del otro. En el caso de la población Mauricio Brown, por el aporte de privados en términos de terreno y en términos de acogerse a leyes especiales de exención de impuestos para la población obrera. A partir del análisis en orden cronológico de acontecimientos y de lo más general a lo más particular, una de las evidencias fue la elección de los terrenos a edificar, que en el caso de la población Mauricio Brown fueron obtenidos a la mitad de su valor comercial y tuvieron implicancia en la modificación del plan regulador de la ciudad en 1948, que permitió la donación de parte de los terrenos a edificar, en donde se daría por acogido el llamado a contribuir de capitales privados para tributar a la acción pública, para generar mejores y mayores productos de consumo para la necesidad obrera y su moralización. O, en el caso de la población obrera, en cuyo distanciamiento de los servicios y locales de abastecimiento habrían implicado una oportunidad para fortalecer un rol paternalista de la empresa y su deber de proveedora, estrechando aún más la dependencia de la familia y la labor del obrero. Cuestión que se puede revisar con mayor detalle en las publicaciones realizadas con los doctores Boris Sutanich y Daniel Matus en la revista Sophie Austral, o bien el complemento a los aspectos materiales en el artículo publicado en Magallanes el año 2019, junto al doctor Rodrigo Herrera, quien es antropólogo de profesión y con quien realizamos diversas entrevistas y un taller participativo junto a los vecinos de la población explotadora, quienes aportaron con fotografías y relatos para levantar la memoria colectiva de este conjunto habitacional en complemento a las dimensiones materiales de este estudio. Luego, en el cruce de la especificidad de lo planificado como expresión espacial propiamente tal, se desprende que si bien poseen similitudes en su configuración genérica, el hecho de que en un terreno de 3 hectáreas para la población Mauricio Brown y de 5,2 hectáreas para la población obrera, se planificaran un máximo de 132 y 118 viviendas respectivamente, representan otra aproximación al modo en que se afrontaría la distribución de sus espacios, tanto públicos como privados, que sucintamente podría detallarse como, en el primer caso, que es la población Mauricio Brown, bajo el concepto de vivienda mínima, se habrían reducido las dimensiones para construir la mayor cantidad de viviendas posibles, que a pesar de decidir por un modelo pareado, no se identifica una preocupación por la orientación, ya sea del asoleamiento, ni la dirección predominante del viento, etc., adoptando un cierto carácter objetual, desprendido de un catálogo que pretendía responder a cualquier realidad a lo largo del país. En el segundo caso, los frentes de cada predio fueron de dimensiones variables para acomodarse al trazado urbano, que demostró una mayor preocupación por el espacio público. Aún así, la proporción y distribución de cada predio no discrepa considerablemente del caso anterior. Ahora bien, en términos generales, se identifica la calidad espacial, tanto del espacio privado como una disposición flexible en torno al norte y la calle, como del espacio público, necesariamente para una época en que la población se encontró aislada, como habíamos visto en el plano anterior, de otros lugares de ocio y esparcimiento, lo que habría tenido el potencial para el desarrollo de vida social y de encuentro entre vecinos, cumpliendo con el objetivo de bienestar que había determinado la empresa. Por último, en el sentido espacial más específico, recordando que la importancia no se encuentra en la superficie para dar respuesta a la concepción de vivienda mínima, más allá de las dimensiones de cada caso, resalta en ambos una propuesta preimpuesta de la vida doméstica y que es coincidente en las funciones básicas que requieren espacios precisos, como la cocina, el estar,
un baño, lavadero, dormitorios y en complemento la circulación. Que fueron eficaces en su construcción, con un diseño funcional, racional, eficiente y en ocasiones flexible y de calidad tal que les permite perdurar. Y que sin excepción mantuvo cada recinto iluminado y ventilado, como se puede apreciar en la planimetría que aquí muestro. Ahora bien, el concepto de hábitat colectivo tratará siempre de la idea de conjunto, y si bien cada familia obrera pudo estar compuesta de manera diferente, dar respuesta a esta diversidad encontró su camino en la estandarización, no solo a nivel de la construcción y la disposición, sino que la industrialización del habitar, cuyas condiciones no permitieron un acceso inmediato a la apropiación de cada espacio privado. Finalmente, el ejercicio de investigación propone la idea de la puesta en valor del hábitat colectivo como un producto que se realiza por y para que ciertas relaciones sociales emerjan, además de establecer estos casos específicos como primordiales para el desarrollo urbano del lado norte de la ciudad, como vimos en complemento una vez más en la presentación del doctor Daniel Matus. Y bueno, tras la propia condición de relegación histórica de la clase obrera, aun cuando fueron agentes sociales gatillantes dentro de la historia de la ciudad y de la generación de un modo de pensar la arquitectura diferente al de las viviendas unifamiliares hechas a medida o la revisitada obra arquitectónica del casco fundacional de la ciudad, que por supuesto tienen su mérito, pero que permiten identificar y posicionar estos estudios hacia la posibilidad de un patrimonio emergente y que es digno de difusión para la memoria de la ciudad. Por su atención, muchas gracias. Muy bien, Daniela, gracias a ti por compartir este trabajo que para ti es muy importante, sin duda, académicamente hablando, porque forma parte de una trayectoria de estudio que me imagino te llevó bastante tiempo y sacrificio y todo lo que implica, ¿cierto?, un posgrado. Quiero ir un poco también a la reflexión de esta ponencia, justamente con la pregunta que hace Marco Bartisevich por el YouTube, y que te felicita, por supuesto. Felicitaciones por el trabajo desarrollado y desenterrar la historia de estos grupos habitacionales. En los últimos 30 o 40 años estamos en otro sistema de construcción habitacional, muy diferente, dice Marco. Y ahí te pregunta, a tu juicio, ¿crees que es posible que en alguna medida se retomen las formas de creación de poblaciones para trabajadores, como en los casos mencionados en tu trabajo? A ver, acoplando un poco esta investigación con lo que pasa actualmente, y lo vimos también en todas las modalidades de acceso a la vivienda que se tenían anteriormente, que ahora son bien difusas. De cierta manera, al menos en la ciudad, se da porque ya no existe al menos la preponderancia, por ejemplo, de una industria específica que pueda, de cierta manera, entregar el paraguas a sus trabajadores de esta manera que lo hacían con anterioridad, no solo en estas poblaciones que nombré aquí y las que son más conocidas, por ejemplo, de la ANAP. En la actualidad yo creo que no conozco en este momento una empresa que tenga esa capacidad como lo tenía, por ejemplo, la sociedad explotadora de Tierra del Fuego, que finalmente era vastos terrenos dentro de la región y además se posicionó en esta forma urbana. Finalmente, la monopolización de esa industria hacía que se tuvieran que hacer cargo de cierta manera de aquello. En lo actual simplemente podría llevarlo como al caso del Estado, que finalmente debería hacerse cargo de cierta manera desde la vivienda social, como para llevarlo a un paralelo y que tiene que ver con el estudio, que finalmente es quien ampara a su propia sociedad, ¿cierto?
pero no imagino en este momento algún caso desde la industria privada que pudiese tener ese poder adquisitivo y que prolongue, digamos, cierta población para ir, como se hacía en el caso de la población explotadora, entregar en arriendo, por ejemplo, ciertas viviendas o tener esta capacidad de construcción de espacios para sus propios trabajadores. Sí, entiendo. Alejandro Parada, felicidades Daniela por el trabajo. Una consulta, dice Alejandro. ¿Existe una vivienda de misma tipología de la población obrera Sociedad Tierra del Fuego, ubicada en la esquina Libertadores con Enrique Bello? Tengo entendido que fue una radio en su momento, pero ¿existe registro de aquello o si sabes el rol que cumplió en esa época? Se encontró dicha vivienda en archivos DOM. Muchos saludos, Alejandro. Sí. Hola Alejandro, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, bueno, en esta recopilación de información también accedí a esa vivienda que pudimos conocer desde el relato de los vecinos, que era el antiguo telégrafo. Sin embargo, al revisar esa misma carpeta DOM, no está el registro de eso y tenía la ansiedad de poder validar que ese fuera un tercer tipo de vivienda que tenía la población, porque esta población se hizo el loteo y que tenía 3 tipos de vivienda al comienzo, podríamos llamarla como un ABC, como los llaman tipo ABC, y que la C tenía 3 dormitorios. Y cuando me encontré con estos planos, que también me imagino que habrá visto Alejandro y por eso pregunta, justamente esa tiene 3 dormitorios, y pensé que era la tipología tipo C, pero resultó ser la ampliación de la tipología tipo B. Yo sé que es extraño hablar de esto así sin gráficos, pero efectivamente está relacionado, el terreno era de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y por tanto está relacionado a esta población, pero todavía está por validarse esta información respecto a que haya sido el telégrafo o bien una casa de administración, por ejemplo, de la misma empresa. Pero está en evolución la información. Ok, nos queda claro, Daniela. Vamos a ir acotadamente, entonces hay un par de consultas más antes de dar paso a Boris Switanich, que es cierto, es nuestra charla de cierre. Te felicitan también, Daniela, por el trabajo y te consultan respecto a la explotadora y Mauricio Brown. Tienen bastantes áreas verdes de acuerdo a la cantidad de viviendas. Hoy, ¿existe alguna normativa al respecto? Porque los complejos habitacionales que se están construyendo poseen escasa área verde construida. Consulta Daniel Oyerzo. Sí, Daniel, bueno, efectivamente, por normativa, cuando se hacen conjuntos habitacionales, en la actualidad, digamos, llamados condominios, por ejemplo, o se hace un plan de loteo para poder construir, quizás desde la autoconstrucción, en el sentido de que cada uno que compra un loteo puede construir su casa, sí está destinado en este momento, no me acuerdo el artículo específico de la normativa, pero que debe poseer un área verde en porcentaje a lo construido. Pero evidentemente resalta en comparación a la actualidad, porque me ha tocado, por suerte, hacer proyectos de loteo que se debe respetar la normativa para tener cierto porcentaje de área verde, son muy reducidos en comparación a estos casos que finalmente empezaron a construir los espacios de esparcimiento y de ocio para la sociedad y que son importantes en términos de espacio público que ya no se ve, que están normados, pero su porcentaje es muy reducido. Entonces no se vuelven a encontrar estas dimensiones y preocupación por aquello.
Perdón, estaba silenciada. Y lo último que te consultan, Daniela, ¿es obligación construir vías de escape o escalera de escape en los edificios habitacionales? Una consulta más técnica. Sí, claro, o sea, bueno, todo claramente está normado. Es curiosa la pregunta porque es más como aterrizada a la actualidad. Sí, toda construcción debe considerar vías de escape, está calculado de los fondos de saco, como se llama, de que esté a otra vez, no sé, 60 metros de las vías de escape, que las puertas se abran hacia afuera, digamos, pero sí, no sé si lo pregunta por algún caso en especial de lo que propuse hoy, o es ahí no me queda claro si es con respecto a una pregunta técnica. La verdad es que tampoco me queda claro porque es muy genérico, si lo pudiera agregar. Bueno, pero vamos a ir avanzando de todas maneras, Daniela, porque claramente hay mucho interés en esta investigación y esperamos que después en el transcurso, ¿cierto?, de estos bloques que vamos a ir teniendo, puedan irse planteando las consultas, escribir los correos, después ustedes dejan su contacto, etcétera. Vamos a tener también esos mecanismos para que puedan contactarse con ustedes. Muchas gracias y vamos a dar paso.